Bueno, esta conferencia yo la enfoqué un poco en los jóvenes, porque en los jóvenes que pudieran saber cómo llevarse con los niños de una manera que pudieran no lastimar a los niños. Hace tiempo yo también, pues podría decirse que fui como ustedes, no tenía hijos. De hecho, el congreso pasado que fue aquí, pues solo tenía uno, íbamos comenzando. Y cuando me dijo Nehemías que quería que les diera el tema, pues no me sentí como mayor a ustedes, mayor a los jóvenes, ¿no? Como para decirles algo o compartirles algo. Pero hay cosas o experiencias que he pasado ya en mis años de casada que me han hecho entender muchas cosas que de jóvenes uno pues no logra comprender. A veces uno, como joven cristiano nacido en la iglesia, uno siente que no tiene defectos o que es moralmente íntegro porque no nos hemos desviado como otros jóvenes, seguimos asistiendo a la iglesia. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Daniel, que ha estado desde pequeño. Leslie, a ver, que levante la mano, ¿quiénes son los que han estado desde la cuna, que han nacido aquí en la Reforma? Sí, entonces uno siente que a pesar de todo lo que uno a lo mejor le conteste a sus papás y todo, moralmente se siente uno bien, pero ya cuando uno entra a una relación de pareja, comienza a ver los roces y se comienza a dar uno cuenta de sus defectos, aunque cuesta mucho trabajo aceptarlos, pero el aceptar nuestros defectos nos ayuda a poder superarlos. Así que cuando me toca ser madre, ahí me topo con otras cosas que en los roces de pareja no había visto que me faltaba. Por ejemplo, me di cuenta que era muy impulsiva con los niños para refrenarlos, para darles indicaciones. Y este tema lo he titulado Jóvenes controlados por el Espíritu, porque siento que nosotros como jóvenes necesitamos mucho autocontrol. Pero, ¿para qué necesitamos ese control? ¿O por qué tenemos que ser controlados, hermana Leslie? ¿O qué tenemos que controlar de nosotros? Yo siento que tenemos que controlar nuestros impulsos, porque cuando actuamos impulsivamente hacemos actos que no son correctos para nuestra condición. Exacto. El dominio propio es ese saber uno refrenarse. Se nos ha hablado ampliamente de esto. ¿Y qué define nuestro comportamiento en la vida? Veíamos aquí, a lo mejor no he estado en las conferencias que han tenido aquí, pero por lo que sé, pues tratan de los temperamentos, ¿no? Cómo hay personas muy diferentes a otras. Entonces, lo que define nuestro temperamento o nuestro comportamiento en la vida, cómo vamos a reaccionar ante cada experiencia que nosotros tengamos, depende de nuestro temperamento primeramente. Ese ya sabemos que nosotros lo heredamos y tenemos cero control sobre él si no tenemos ese conocimiento de qué temperamento somos. No tenemos autocontrol porque es algo heredado que nosotros no decidimos ni nuestros papás decidieron. Solo Dios fue el que nos dio ese temperamento. Sí, tenemos cero control sobre nuestra vida en ese sentido, si no estuvieran otros elementos que nos ayudan a ser diferentes a los demás en nuestras reacciones. Por ejemplo, los temperamentos extrovertidos. Los temperamentos extrovertidos veían a lo mejor... a ver, Dani, mencióname los temperamentos extrovertidos. El sanguíneo y el colérico. ¿Y los introvertidos? El melancólico. Ajá. Y el flemático. Los extrovertidos batallan
con lo que es la ira, ¿sí? Batallan con lo que más tropiezan en la vida, es con la ira. Si tienen distanciamiento de las personas por ese defecto que es la ira, es algo que va a minar constantemente su vida, la ira, lo que es el colérico y el sanguíneo. Y los introvertidos, lo que mina nuestra vida de los introvertidos es el miedo. El flemático y el melancólico no se atreven a hacer cosas nuevas o no se atreven a emprender algo por ese miedo. En cambio, los sanguíneos y los coléricos emprenden cualquier cosa y comienzan bien y empiezan bien, pero un arranque de ira les puede minar les puede hacer retroceder todo lo que habían avanzado. Entonces, por eso vemos que el temperamento también influye o tenemos que saber controlarlo. Otra cosa que nos va a definir en cómo reaccionamos ante las ¿cómo les había dicho? Experiencias de la vida, es la instrucción infantil que recibimos desde niños. Esta parte me hubiera gustado que la vieran, pero no supe cómo ponerla como única diapositiva, pero estaba leyendo un libro en el cual mencionaba todas las cosas que conforman o que nos ayudan a reaccionar ante las adversidades de la vida, y entonces son como, permítanme verlas acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 10 cosas que definen cómo vamos a reaccionar ante la vida. El principal veíamos que era el temperamento. El otro que les voy a decir es la instrucción infantil. Estas cosas que les estoy diciendo son cosas que van a ir integradas dentro de nosotros, especialmente en los primeros 7 años de vida. O sea, cuando nosotros somos niños, el temperamento, la instrucción infantil, el amor paterno, las experiencias de la vida, los hábitos que nos permitieron desarrollar nuestros padres, la educación, la autodisciplina, la motivación, la actitud mental y la salud. Esto se almacena en nuestro cerebro en los primeros 7 años de vida que nosotros tenemos. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros ya pasamos eso, como que nosotros vamos a reaccionar en automático gracias a esa base de datos que ya tenemos nosotros en nuestra cabeza, impuesta, no impuesta, sino que ya es como un programa, no sé cómo explicarles, es como un programa que para que haga ciertas, por ejemplo, Excel, ajá. Es como, por ejemplo, cuando tú te quemas, en tu cerebro se registra que si tocas algo caliente te vas a quemar. Entonces ya en cualquier momento que tocas algo caliente, pues luego quitas la mano. Ajá. Entonces esa misma respuesta se guarda también así de esa manera en el cerebro. Sí, o sea, ya se hace un programa en el cual cualquier cosa que nos pase vamos a reaccionar de cierta manera en automático, no es que yo decida. Claro que ahí es cuando nosotros, les menciono eso del autocontrol, pero ¿cuándo vamos a poder nosotros ejercer el autocontrol sobre esas cosas? O sea, si ya nosotros estamos así, a los 7 años nos educaron y ya reaccionamos en automático, ¿cuándo vamos a poder modificar eso en nosotros? O sea, si fue mala la educación que nos dieron, es cuando nosotros venimos a estar conscientes de lo mal que se hizo con nosotros, ¿sí? De lo que les falló a nuestros padres, no para criticarlos, no para juzgarlos, sino para, como decía el lema, tener cuidado de mí mismo. O sea, si yo veo que mis padres me permitieron el hábito, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Si mis padres me permitieron el hábito de dejar las cosas para después, o que me dicen, haz esto, y no están ahí pendientes de que lo haga, y entonces yo cultivo ese hábito, pero ya cuando crezco, como ustedes jóvenes ya están en una edad en la que no pueden ponerse a echarle la culpa a sus papás,
Y ahí es donde entra el texto de tener cuidado de sí mismos, porque ustedes ya comienzan a tener sus propias decisiones, comienzan a, bueno, al querer su libertad, al querer independizarse, quiere decir que ustedes ya van a comenzar a ustedes mismos a hacer ese trabajo con ustedes. Entonces, cuando yo vi esta tabla que les estoy mencionando de las 10 cosas, yo me sentí demasiado responsable del futuro de mi hijo, porque me di cuenta que de mí dependía toda su felicidad presente y la futura. O sea, los testimonios te lo dicen así con las palabras que utiliza la hermana Huay, pero como que no lo logras asimilar qué tanto es lo que uno puede influir en el niño. Pero ya cuando vi esta tabla y vi que la mayoría de las cosas yo como padre tenía control sobre el niño. O sea, por ejemplo, el temperamento, la ciencia ha visto, perdón, es que estoy un poco nerviosa. La ciencia ha visto que la madre, al estar en ciertas situaciones de estrés, situaciones en las cuales ella hace corajes pues sí, todas esas experiencias negativas, influye para la selección también del temperamento. Hasta en eso nosotras como mamás, por eso la hermana Huay habla mucho del cuidado que tiene uno que tener como mamá antes de la concepción, porque aún esas experiencias van a ayudar a definir el temperamento del niño. La instrucción infantil, como les decía ahorita, pues eso nosotros lo podemos revertir ya de jóvenes, viendo las fallas, como les decía, que se tuvieron con nosotros. ¿Y nosotros qué guía vamos a tomar para evaluar qué tan buena o qué tan mala fue la instrucción infantil que nos dieron de pequeños, jóvenes? ¿O qué guía vamos a tomar para ver qué bien o qué tan mal estamos educados? A ver, Andrea. Leslie. La vida de Jesús, y más ampliadamente está en los testimonios, sobre todo en conducción del niño. Yo les recomiendo a los jóvenes que están aquí que lo comiencen a leer, pero no viendo a futuro que van a ser padres, bueno, también, pero viendo a leer el conducción del niño para analizar. Si a mí me educaron así como dice el conducción del niño, nos vamos a dar cuenta de las fallas que se cometieron conmigo. Entonces vamos a poder comenzar desde ahorita a corregir todo eso. También el amor paterno es parte de esa tabla que les decía. Por ejemplo, los niños expresan y reciben amor diferente. Ustedes sabían que cada persona no tiene un lenguaje de amor igual. A uno le gustan, por ejemplo, no le gusta que le lleven detalles, simplemente con que le hagas su platillo favorito, o que le tengas sus camisas planchadas, eso para esa persona lo entiende como que lo amas, como un acto de amor. Entonces son 5 idiomas de amor. El primer idioma de amor es el tacto. Estos niños que hablan este lenguaje son los que les gusta dar abrazos, les gusta dar besos, les gusta tocar la cara de la mamá, sentarse en la falda de la mamá y estar pegado con la mamá. Y a pesar de que crecemos, ese lenguaje de amor lo seguimos hablando siempre. Con nuestra pareja, con nuestros amigos, si no me abrazan, si no me expresan que me quieren, siento que no me quieren, aunque cubran todas mis necesidades, yo siento que no me quieren. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado como padres que están aquí presentes de saber acerca de estos lenguajes de amor, porque si yo digo, así me criaron a mí y pues aunque crea que no lo quiero, yo sé que lo quiero y no se lo expreso como él quisiera que se lo expresara. Pero ese niño no está entendiendo el amor porque no le estoy hablando en su lenguaje de amor. Hay otro lenguaje de amor que son las palabras de afirmación. Y estos niños
es muy significativo para ellos o se sienten amados cuando uno les elogia lo que hacen o les dice constantemente que son de ayuda para mí. Y si nosotros con estos niños usamos las palabras de crítica, como para quererlos mover, como para querer que mejoren, estos niños en vez de mejorar se van a sentir cada vez más frustrados y nunca van a poder, nunca se van a sentir amados. Y esto es algo muy, muy importante para poder ver cómo va a reaccionar en la vida. Por ejemplo, si un niño no se siente amado de pequeño cuando comete errores, si siempre que comete errores siente que ya no lo aman por haber cometido ese error, cuando es grande, crea una fachada falsa en la cual no es el mismo, sino que como sabe que la sociedad no aprueba una cosa, ante la sociedad se muestra de una manera, pero en realidad él no es así. Hay diferencia entre las personas, porque a pesar de que ha llegado sanguíneos, pero si ese sanguíneo no recibe, el amor le fue condicionado, hasta que fuera perfecto, ¿no? Hasta que hiciera las cosas bien. Él va a crear una fachada falsa y en cambio hay otra persona que sí le dieron ese amor y él no va a tener esa fachada falsa, sino que él va a ser auténtico. Eso también, pues esto se lo comparto a los padres. Dice también, el tercer lenguaje de amor es el tiempo de calidad. Hay niños que si no juegan con ellos, que si no se sientan con ellos a contarles una historia, sienten que no los aman, aunque les digan todos los días te amo, aunque los abracen, aunque les digan palabras de afirmación, ay, qué bonito te salió, o me gusta que me ayudes, pero si yo nunca le dedico ese tiempo de calidad, él siente que no lo amo, porque ese es su lenguaje de amor. Esto tiene que ver con los temperamentos también. El otro lenguaje de amor son los regalos. Hay niños que van a ir a recoger una florecita pequeña, o sea, no exactamente estamos hablando de regalos enormes, ¿no? Que tengan que gastar mucho dinero para tener al niño feliz. Con que le regalen una foto suya, enmarcada bonita para que la cuelgue en su pared, él ya siente que fue un gran regalo, que le lleves una florecita. Ese es el lenguaje de amor de otros niños, los regalos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que este niño tiene ese lenguaje de amor? Pues porque todo el tiempo te está haciendo regalos, todo el tiempo te está haciendo cartitas y te las deja en tu escritorio o te las entrega personalmente. Entonces, debemos de ver esos lenguajes de amor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos castigar a un niño o hacerle entender algo bloqueando ese lenguaje de amor. Si yo sé que mi hijo, por ejemplo, habla el lenguaje de amor de los regalos, un ejemplo, y entonces cuando yo me enojo con él o hace algo que no está bien, yo le privo de regalos, ya no se los doy, entonces el niño está entendiendo que ya no lo amas. Pero en cambio, si por ejemplo le das un tiempo fuera, o sea que se está sentadito ahí, hasta que tú dices, eso a él no le afecta porque no habla ese lenguaje de amor. Pero a veces queremos darle en donde más duele y darle en donde más duele no debe de ser en esa, ¿cómo se llama? En esa necesidad que él tiene de sentir que es amado. El último de este lenguaje de amor son los actos de servicio. Tal vez para este tipo de personas es más fácil para tenerlos contentos porque nosotros como padres suplimos casi en automático esas necesidades que él tiene, ¿no? Tenerle su comida a su tiempo, tenerle su ropita, ayudarle a ponerse los zapatos, qué sé yo. Pero a veces cuando nos enojamos con ellos,
Le dices, y tú te vas a preparar tu comida tú solo, y tú te vas a poner tu ropa tú solo, y ahora no te la voy a planchar. Eso no es eso no se le debe hacer a un niño, que su lenguaje de amor son los actos de servicio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es su lenguaje de amor? A veces nos podemos dar cuenta por cómo nos lo expresa a nosotros, ¿sí? Si nosotros vemos que constantemente me dice, mami, qué rica te salió la comida, o ay, mami, qué bonita te ves con esa falda. Entonces su lenguaje de amor es el mismo para con ella. Entonces si constantemente me quiere ayudar, o si me prepara algún desayuno así que me lleve a la cama en la mañana, entonces él habla el lenguaje de actos de servicio, ¿sí? Entonces al nosotros identificarlo, vamos a ver qué no bloquearle para que no se sienta que no lo amamos, sino a ponerle cualquier otro castigo que no tenga nada que ver con eso. Otra cosa muy importante que va a definir cómo reacciono yo ante las adversidades, ante el mundo, son las experiencias de la vida. Y sobre esto tenemos mucho control los padres, porque si nosotros estamos pendientes de nuestros niños, vamos a saber dónde andan y no les van a ocurrir cosas malas. Por ejemplo, hay abusos que se dan cuando los padres están distraídos, o los dejan con un tío, o los dejan ir con alguna amiguita a su casa. Entonces nosotros debemos de poner atención como padres en estas cosas. Los jóvenes que están aquí, a lo mejor yo no sé, o sea, yo les comparto de mí misma. Tuve experiencias de la vida que afectan cómo reaccionas ante los demás. O sea, si tú, por ejemplo, fuiste acosado o abusado de niño, cuando se te acerca un joven para querer platicar, obviamente lo rechazas porque te revive aquello, ¿no? Entonces, las experiencias de la vida van a controlar también nuestro futuro. Entonces, para poder nosotros como jóvenes, muchachos, poder quitar eso que me controla de cómo reacciono ante ciertas cosas, tengo que traerlo al consciente y poder llevar todo un proceso de poder concientizarlo y perdonar y sacarlo de mi mente, ¿sí? Para que no siga afectando y mermando mi vida. Hace poquito estaban los jóvenes, en el grupo de jóvenes estaban haciendo preguntas, y alguien preguntó que ¿por qué Dios permitía o por qué ordenó que muchas veces el pueblo de Israel, cuando iba a conquistar la tierra, le decía que no dejara a nadie con vida? ¿Sí lo han leído? Que no dejaran ni a niños ni a mujeres. Y entonces dicen, ¿pero por qué Dios permitía o por qué ordenaba la matanza de niños? Preguntaban ahí en el grupo de jóvenes. Y pues a mí me quedó la duda, ¿no? Decía, ¿por qué? O sea, yo creo que toda la humanidad se pregunta eso, ¿no? Y me tocó vivir una experiencia ahí en Hermosillo. Es una ciudad demasiado llena de drogadicción, de maltrato infantil. Y atrás de la casa, a espaldas de la casa, había unos vecinos que son drogadictos. Y yo nunca había escuchado que tuvieran niños, solamente los escuchaba a ellos discutir a ciertas horas de la noche. Y una noche antes de acostarme, comencé a oír que un niño gritaba desesperadísimo. Y no me podía dormir, o sea, no sabía qué le estaba pasando al niño y se siente uno impotente. Y yo medité y dije, bueno, se lo voy a poner a Dios en sus manos. Y eso fue lo que hice. Y me quedé dormida ya después. Igual pensaba para mis adentros, bueno, cuando le quiero dar una medicina a Iker, o que le quiero poner, por ejemplo, un lavado a Iker o a Josué, pues gritan muy desesperados también, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a confiar en que no es algo así. Vamos a confiar en que pueda ser que le quieran dar una medicina y no la quiera. Entonces,
Perdón, hermano. Pasó la noche y a la madrugada se escuchó que llegó la pareja y empezaron a discutir y él le decía que en qué cabeza cabe, es un niño, ¿cómo se te ocurre hacer eso? O sea, haz con tu vida lo que quieras, pero es un niño, le decía. Y ahí uno se comienza a desesperar, porque acá atrás, como vecinos, no puedes hacer nada. Y uno se imagina todo, o sea, lo pudieron haber violado, lo pudieron haber drogado, lo pudieron haber quemado, y uno no puede hacer nada. Entonces, lo que hicimos fue llamarle a la patrulla, pero en la noche no nos acordábamos bien de la dirección, o sea, no nos ubicábamos, aparte la desesperación, y no dieron con la casa. Y pasaron los días y ya no seguí escuchando, pero yo levanté una denuncia anónima, y creo que fueron los del DIF y todo. Pero hermanos, en ese momento, ¿a qué voy con esta experiencia? Perdón, hermano. Ahí se contestó mi pregunta, o la pregunta de los jóvenes. En ese momento, hermanos, yo le deseaba la muerte a ese niño. Señor, arráncaselos de las manos, permite que muera, por favor. Y entonces, si nosotros vemos aquellas naciones que tuvieron que ser destruidas, fue porque eran muy malvadas. Si en Sodoma y Gomorra dice que desde el más grande hasta el más pequeño fueron a la casa de Lot y querían abusar, o sea, hasta los más pequeños querían abusar de los ángeles. Un niño que ha sido abusado de niño va a hacer lo mismo. Una persona que abusaron de él de niño, cuando es grande, lo repite ese abuso, lo repite ese acto. Entonces, esos niños de Sodoma, de Gomorra, de todas aquellas naciones, hermanos, fue por misericordia de Dios que los eliminó, porque era un acto de misericordia de Dios, ese tipo de órdenes, cuando Dios ordenaba que fuera destruida toda una nación. Y yo les hago aquí el llamado a los padres a que podamos tener cuidado con esas experiencias de vida que llevan nuestros hijos. Nosotros no podemos dejarles los niños a nadie, hermanos, ni a los tíos, ni a los vecinos, a nadie. Aún con los amiguitos, o sea, los niños están maleados de sus casas. Yo viví una experiencia con unos niños de mi edad que estaban maleados, y uno tan inocente, y entonces eso afecta mucho, hermanos. Yo les hago un llamado en este momento a los padres que no se duerman en sus laureles. Nosotros creemos que no pasa nada, que no los puedo tener encerraditos en una burbuja, pensamos, ¿no? Pero eso es un error. Una burbuja sería que mi niño viviera en una fantasía que no es real. Por ejemplo, de Disney, ¿no? Que se la pase viendo caricaturas de Disney o leyendo cuentos de amor frívolos. Entonces, él sí vive en una burbuja, así. Cuando yo le permito y no lo dejo que pruebe las consecuencias de sus actos. O sea, cuando él, un ejemplo, ¿no? En la televisión ve golpes. Entonces, él vive en esa fantasía de que los que golpean no les pasa nada. O el que va a gran velocidad no le pasa nada. Las películas de Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es su burbuja y él cree que es verdad. Es una verdad que pronto se puede reventar. Entonces, si, por ejemplo, el niño
y se cae, pues ahí se rompe su burbuja, porque en realidad no era verdad eso. Pero si yo lo tengo, es muy diferente, una fortaleza, hermanos. La hermana Juay menciona y dice que los niños desde pequeños deben de ser amurallados, de ser protegidos a lo máximo. No quiere decir que no lo voy a dejar platicar con los niños, pero siempre tengo que estar ahí como centinela. No podemos ceder ni un momento, ni dejarlos en la televisión, ni dejarlos con el celular. Vamos a pasar a otra parte que son los... Ahí es donde entraba este texto que les leía el hermano Jefferson. Dice, hay de cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la profundidad del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque son necesarios. O sea, quiere decir que estas experiencias de vida a veces son necesarias, pero dice, pero ay de aquel hombre por quien viene ese tropiezo. Jóvenes, ustedes desde pequeños pudieron haber sufrido algo así, yo no sé, ¿verdad? Pudieron haber sufrido algo así, pero hay de ustedes si lo repiten, hay de ustedes si dejan o si hacen que otro niño sufra por su causa. Comentábamos anoche con la hermana Raquel, que entonces, ¿cómo puede uno juzgar a los violadores si ellos mismos fueron víctimas antes? Pero no, hermanos, nosotros que estamos aquí, jóvenes, nosotros somos o tenemos la ventaja de que podemos romper esa cadena. Dios nos da la fuerza para romperla. Y si nosotros llevamos ese tipo de inclinaciones, a los jóvenes les digo, no, también a los adultos, porque la iglesia no está exenta de estas cosas. Yo tuve una experiencia también de niña con un hermano de la fe, un miembro, bueno, no, en aquel tiempo no era miembro. Y entonces, pero ¿para qué les comparto esto? Porque los miembros tampoco, los que estamos aquí no somos perfectos y también traemos cargando cosas. Entonces, a veces nosotras como mamás no tenemos el cuidado a nuestros pequeñas, les ponemos su vestida y no les ponemos un short. Y las dejemos que andan ahí brincoteando y se les mira todo. Hermanos, aquí ya vemos cantidad de personas con diferentes pasados, con diferentes experiencias, que nosotros no podemos saber qué le pueda provocar al hermano ver a la niña así. ¿Sí? Debemos de ser muy cuidadosas con esto. Entonces dice que estas cosas son necesarias. Para mí, ahora les puedo decir que estas cosas me llevaron a acercarme a Dios y fueron de bendición a estas alturas de la vida. En el pasado yo me preguntaba y interrogaba a Dios por qué lo permitió, pero ahora veo que ha enriquecido muchísimo mi vida y me ha ayudado a estar alerta con mis hijos. Entonces, por eso dice que los tropiezos son necesarios y no debemos de quejarnos si nos ha tocado al contrario, debemos de encontrar el por qué Dios lo permitió. Y ahora sí, como dicen, si te caen limones, haz limonada. Algo debemos de sacar de eso. Pero dice, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Otra cosa que nos influencia el cómo reaccionamos son los hábitos. Y estos son actos repetitivos que nos dejaron hacer de niños, ¿sí? Hermanos, ¿por qué les digo mucho que nos dejaron de ser de niños? Porque nosotros como padres tenemos el deber de no dejar ser así. No podemos decir, es que el niño es así, el niño es flojo, prefiero yo recoger las cosas. No, hermanos, eso le va a causar problemas después. Dice el testimonio en el Conducción del Niño, página 188. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. Más que cualquier dote natural, si un niño desde chiquito
tiene el don de gentes, ¿no? De poder expresarse delante de la gente. O puede tener un dote artístico con la música, por ejemplo, y puede llegar a ser una gran persona, o en cuanto a fama, en cuanto a honores, como Salomón veíamos anoche, ¿no? Pero si ha formado hábitos, estos dice van a mermar su vida y lo van a hacer perder la batalla de la vida. Entonces, no nos preocupemos por exhibir a nuestros hijos y decir, es que ya sabe leer, o preocuparnos de decir, no, es que él es el más veloz de todos sus amiguitos. No, hermanos, debemos de preocuparnos de decir, mi hijo me ayuda a hacer esto, mi hijo levanta sus cosas solito, mi hijo ya sabe, se levanta y se lava los dientes. Esas son las cosas que puede uno estar orgulloso de sus hijos, no de los dotes naturales, porque eso se los regaló Dios. Sí, esos no hicieron ellos ningún esfuerzo por obtenerlos. Pero esos hábitos son lo que nos engrandecen, lo que nos van a llevar a que tengamos una vida triunfadora. Entonces, esta parte, este elemento es sobre el cual, uno de los cuales tenemos control, jóvenes, para poder modificar muchas cosas. Hasta podemos modificar, de hecho, ¿no? El carácter está formado por hábitos, el temperamento y el hábito, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes tenemos aún la oportunidad de modificar nuestros hábitos. Yo les comparto que yo de joven, o desde niña y de joven, arrastré ese hábito de dejar las cosas hasta el final, de alargarlo, ¿no? De postergar las cosas. Y cuando llegaba el maestro al salón y ya pedía el trabajo, pues le entregaba un trabajo a medias, ¿no? O mal hecho. Y este hábito, cuando creces, o sea, te lleva a lo mismo. Llega al Congreso y tienes que prepararle la maleta a tus hijos, a tu esposo y a ti misma. Y lo dejas todo al final. Y luego crea un problemón el mero día antes de salir al Congreso. ¿Sí? Entonces, eso va a ir mermando nuestra vida si no lo corregimos. Y esto se comienza desde jóvenes. Yo lamentablemente comencé ya cuando había entrado en el matrimonio. Y por eso se los comparto, jóvenes, porque es momento de empezar. Cuando uno es joven es momento de empezar a analizar mi vida, analizar mi educación, porque como decíamos, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Entonces debemos de analizar todos estos hábitos que no tengo yo. Bueno, la educación, que también es parte de esta tabla, también tienen que ver nuestros padres, ¿no? Porque ellos, a pesar de que la escuela nos forja lo intelectual, pero también la educación tiene que ver que llegues y saludes, que llegues y no sé, que limpies tu lugar, que no dejes la basura tirada. La educación aquí abarca todo eso. Sí, entonces nosotros como padres también tenemos eso en nuestro control. Por eso somos súper responsables, por eso Dios va a demandar la sangre de nuestros hijos, porque de esos años de vida de 7 años, ellos van a ser unos fracasados de grandes, o van a ser unos triunfadores de grandes, o se van a ir de la iglesia de grandes, o van a permanecer en la iglesia de grandes. Depende de mí como padre. Pero jóvenes, esto no los justifica a ustedes, ¿sí? No los justifica para nada, porque Dios mismo, o sea, hay textos que dicen que el padre o el hijo no va a ser culpable de los pecados del padre, y el padre no va a ser hijo de los pecados no va a ser culpable de los pecados del hijo. Porque a cierta edad comenzamos nosotros a poder, pero tenemos que concientizarnos, hermanos, tenemos que ver qué se hizo mal conmigo. Como les decía, no para criticar, sino para resolverlo en mí. Y esto lo vemos en Jeremías 18, 2 al 3. Dice Dios, le dijo a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando ustedes jóvenes le pidan a Dios, cuando se den cuenta que son una vasija mal hecha, y le pidan a Dios que los vuelva a moldear, tienen que prepararse para lo que viene. Pero no les digo por asustarlos, sino porque no deben de querer hacer las cosas por ustedes mismos, sino que deben de mantenerse en esa oración constante con Dios, porque entonces no van a estar preparados para las pruebas. Las pruebas nos van a ir puliendo, y no crean que son pruebas así de que se me muera un familiar o que se me incendie la casa. No son tan grandes, simplemente roces que tenemos con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros amigos, con nuestra mamá, con nuestro papá. Esto nos va puliendo y no son pruebas así grandísimas. Pero no nos esperemos, hermanos jóvenes, a que Dios tenga que mandar una prueba grandísima para que querramos cambiar. Entonces yo les hago esta invitación hoy, y Dios promete que Él va a hacer esa obra. Hay otra parte que también influye en esto, que es la salud. Y sobre esta, a pesar de que el libro de Tim LaHaye, que es de donde saqué esta tabla, la salud no, él no la pone como algo sobre lo cual tengamos dominio, como que no tenemos control sobre, o sea, él la pone como que si yo tengo mala salud, pues voy a reaccionar mal, ¿no? Porque nuestro cuerpo influye en nuestra mente. Entonces, eso va a cambiar mucho de una persona sana, sanguínea, y una persona enferma, sanguínea, no van a reaccionar igual. Entonces, pero nosotros como reformistas nos damos cuenta que tenemos mucho control sobre la salud. Nosotros desde como padres, si dejamos que el niño coma mayormente dulces, si dejamos que el niño no le gusten las frutas, que no le gusten las verduras, que nada más se coma el arroz y los frijoles, que mantenga hábitos de sedentarismo, que está mucho sentado frente al teléfono, esto va a afectar su salud, y no solo su salud corporal, porque el cuerpo científicamente está comprobado que altera el cerebro. Entonces, la salud tiene que ver mucho la temperancia. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dice, los padres indulgentes no enseñan a sus hijos a negarse a sí mismos. Los alimentos que ponen ante sus ojos llegan a irritar las tiernas capas de sus estómagos. Esta excitación se comunica al cerebro a través de los nervios, y el resultado es que las pasiones animales se avivan y toman el control de su fuerza moral. Así la razón se convierte en sierva de las más bajas pasiones de la mente. Su sangre se enciende, el sistema nervioso se excita indebidamente y la moral corre el riesgo de verse afectada. Entonces, tantos años que viene hablándonos los testimonios de esto, y aún en la iglesia no hay un cambio con la alimentación de los niños. Se les sigue dando lo que sea, se les sigue dando lo que los otros niños comen. O sea, con que no coman carne, hermanos. La hermana Juay menciona que el azúcar y la leche son más dañinas que la carne. Pero ya porque no comen carne, sentimos que estamos bien con los principios. El pecado es dañar tu cuerpo. Si comes chile, es pecado, pero no porque comiste chile, sino porque dañaste tu cuerpo. No separemos cada cosita pensando que, ay, no, es que pues el café no es tan malo, entonces no es un pecado grande.
o el chile, no es un pecado grande porque no es tan dañino como la carne, está dañando tu cuerpo. Y entonces eso tiene una repercusión a nivel espiritual, a nivel mental. Un niño que se le da mucho azúcar y pocas verduras, hermanos, ese niño no tiene la misma capacidad intelectual. Lo vemos en el libro de Daniel. Sí, el libro de Daniel nos muestra perfectamente cómo lo que comemos afecta a nuestro intelecto. Fue la bendición de Dios a la obediencia de Daniel, pero también fue esa alimentación que llevaba. No sigamos engañándonos y creyendo que la alimentación no nos va a salvar. Les leo otro párrafo aquí. Dice, es imposible ser intemperante en la dieta y conservar un carácter paciente. Dice, la Reforma Pro Salud es una herramienta para alcanzar la santificación. El Padre Celestial envió la luz de la Reforma Pro Salud para salvaguardarnos de los males que resultan de un apetito desbocado. ¿Para qué nos envió la Reforma Pro Salud? Para salvarnos de los males de un apetito desbocado. Para que aquellos que aman la pureza y la santidad puedan usar con discreción las cosas buenas que Dios proveyó para ellos y con el ejercicio diario de la templanza recibir la santificación por medio de la verdad. Lo que nosotros comemos afecta nuestra espiritualidad, no nos engañemos, es real. Sí, la ciencia ha comprobado. Mi esposo fue a unas pláticas de nutriólogos que por la gracia de Dios le permitió ir, no era para el público en general, pero Dios lo puso ahí en ese momento. Y ahí le daban la razón completamente a la hermana White, sin conocer, no mencionándola, ¿no? Pero decía uno, pero válgame, ahora que están diciendo ellos que es nuevo esto, si ya la hermana White lo venía escribiendo desde antes. Mas, sin embargo, por ejemplo, llegó un tiempo en que la nutrición decía, 5 veces la comida, si no, tu metabolismo está lento. Y nosotros como reformistas nos sujetamos a eso todavía. A pesar de que el testimonio nos decía que 2 comidas eran mejor que 3. Claro que las 2 comidas no están hechas para todos, pero el que pueda, mejor 2 comidas. Y entonces nosotros le creemos mejor a la ciencia, le creemos mejor a los nutriólogos. Hermanos, ¿saben qué es lo nuevo que descubrieron? Mi esposo de esa conferencia regresó con las manos en alto, porque decías que le dieron toda la razón en todo a los testimonios. O sea, dijeron que ahora han descubierto que el desgaste del cuerpo, al darle las 5 comidas, reducía los años de vida de las personas. Eran nutriólogos, eran gente de los grandes. Entonces, y nosotros creyéndoles a los nutriólogos que nos decían que 5 comidas eran mejores y dudando del espíritu de profecía. Decimos creer en los espíritus de profecía, pero dudamos a veces de su cordura porque no concuerda con la ciencia, con lo que me dice la ciencia. Hermanos, en el tiempo de la hermana White, el tabaco era considerado saludable para el cuerpo. Y después de muchos años, la ciencia le da la razón a la hermana White y dice que el tabaco es dañino para la salud. Y ahora lo mismo con esto. Y lo mismo va a ser con lo demás. A su tiempo, la ciencia va a llegar a la misma conclusión, hermanos. Tengamos fe en el espíritu de profecía. Hagamos las cosas aunque nos parezca que está descabellado. Dios nos lo envió por algo. Y tarde o temprano la ciencia va a descubrir qué es lo mejor. Ya lo venimos viendo desde antes. Entonces vemos que es una herramienta, no para hacernos mejor, no para mostrarlo ante Dios como una obra o como algo por lo que tengo que ser salvo. Es que yo llevo la Reforma Pro Salud y por eso voy a ser salvo. No es un mérito, es una herramienta que nos va a capacitar
para vencer, para avanzar en el camino cristiano. Todas estas cosas que les vengo mencionando, nosotros como personas, como humanos, la ciencia lo sabe. Sabe que estas cosas que les mencioné de la tabla, las 10 cosas, van a afectar cómo reaccionamos. Hermanos, si nosotros como humanos lo sabemos, ¿ustedes creen que Satanás, que nos viene estudiando desde hace tiempo, no lo sabe? Sabe mucho más que esto. Entonces, él se encarga de que desde niños, hermanos, nosotros nos durmamos como padres. Se encarga de que estemos pegados en el celular, en la computadora, mientras él malea a nuestros hijos, porque sabe que si los malean esos 7 años, hermanos, pierden el cielo. Entonces, también les comparto esto porque les digo a los jóvenes, dice aquí el Joyas de los Testimonios, página 97 y 98, dice: antes de entrar en una unión tan íntima como el matrimonio, un hombre debiera dominarse a sí mismo y saber cómo obrar con los demás. Jóvenes, ¿ya saben hacer esto? Yo entré al matrimonio sin saber hacer esto, sin saber dominarme a mí misma y sin saber cuál es la mejor manera de tratar a los demás. Por eso estamos viendo aquí los temperamentos, porque como dice aquí, debemos de saber cómo obrar con los demás. Entonces, jóvenes, si tienen el plan de casarse, primero dedíquense a esto, para que no les vaya tan mal, o sea, para que no sufran tanto en su matrimonio. Comiencen desde ahorita a saber dominarse a sí mismos y a saber cómo obrar con los demás. Dice: la madre debe dominarse perfectamente ella misma y no hacer nada que despierte en sus hijos un espíritu de desafío. Nunca debe dar órdenes a gritos. Ganará mucho si conserva una voz dulce y amable. Si no trata de obligar a sus hijos a someterse, ella orará con fe para que el enemigo no obtenga la victoria. Y esta crisis se produce también entre marido y mujer. Entonces, si uno entra creyendo que va a ser fácil o que el instinto te va a dotar para ser mamá, hermanos, las revistas que yo compré cuando estuve embarazada de mi primer niño, todas llegaban a una conclusión: no te preocupes, el instinto materno va a salir a flote, vas a poder lograrlo, vas a ser una buena mamá. Y crece mi niño y me empieza a contestar. Y digo, no lo estoy logrando, se supone que mi instinto me iba a guiar. Entonces, pero después me di cuenta que mi instinto no era algo que proviniera de Dios, sino que era la forma en que me habían educado a mí. ¿Sí? Si a mí yo iba a agarrar cualquier cosa y me daban el manotazo, pero sin explicarme por qué. Cuando yo tengo a mi hijo y va a tocar algo, es lo mismo que yo hago, lo que me hacían a mí. Eso es el instinto materno. Lo que hicieron conmigo, yo hago. Hermanos, eso es una maldición, es una cadena que nos arrastra. Y entonces, tengo a mi segundo hijo y me doy cuenta que el instinto materno no existe, que es esas experiencias que me hicieron vivir mis padres de pequeño. O sea, no estoy criticando a mis padres. Digo, yo he cometido también errores con mis hijos y pues sé que somos humanos, ¿no? Pero a lo que voy es que no nos confiemos creyendo que todo es fácil. Nosotros como padres, como jóvenes, tenemos que ser padres inteligentes, como nos mencionaba el hermano Pablo. Padres inteligentes que se documentan, que no llevan la vida por llevarla, nada más porque así me criaron a mí y yo sobreviví y soy una buena persona, no soy ladrón, no soy adúltero, así que así está bien como lo estoy educando.
No, hermanos, tenemos que documentarnos como padres, jóvenes, desde esta edad ustedes tienen que comenzar a saber cómo tratar con los demás. Por eso les comparto esto, porque a mí me tocaba hablar acerca de los niños, ¿no? Ustedes tienen hermanitos, hermanitas, y es bueno que estudien todo esto, el lenguaje de amor, los temperamentos, para que puedan ayudar a sus hermanos a poder ser mejores, porque ustedes son parte de esa vida, ustedes son parte de esas experiencias de vida que está teniendo el niño. Y como decía el texto, hay de aquellos que fueron piedra de tropiezo. Entonces, si yo como hermana, como hermano, me gusta molestar, hostigar a mi hermanito, y lo estoy haciendo renegado, lo estoy haciendo que sea combativo, porque me gusta verlo cómo se enoja, me gusta verlo cómo trata de pegarme y no puede. Eso le está afectando su autoestima y le está afectando cómo va a reaccionar en la vida más adelante. También teníamos un primito que se llamaba Gerardito, que también nos dedicamos a hacerle la vida imposible cuando éramos chiquillos nosotros. Y ahora lo veo con su vida caótica, que va sin tener responsabilidades, y digo, Señor, perdóname, porque yo no lo sabía. Pero ahora se los comparto a ustedes, jóvenes, porque ustedes son responsables de sus hermanitos, de los niños que están en su iglesia. O sea, si a un niño que es de la iglesia yo le digo, ay, ¿cómo estás feo, niño? Nada más por molestarlo. Nosotros no nos damos cuenta hasta dónde le repercute eso. Y somos piedra de tropiezo, hermanos. Somos esos, como decía ahí, somos los tropiezos, somos parte de esos tropiezos que él va a tener. Entonces yo les hago la invitación, que comencemos ese cambio. Cuando yo leí todo esto, vino un gran deseo de cambiar, pero dije, ¿dónde comienzo? Entonces ahí se le entrega la carga a Dios, porque te das cuenta que no puedes, o sea, lo intentas, tratas de ser menos impulsivo con tus hijos, de no soltar el golpe por cualquier cosa, y lo intentas y caes, y otra vez vas a los pies de Dios. No pude, Señor. Entonces debemos de entregarle la carga a Dios. Y luego, como les había mencionado, capacitarnos, estudiar, leer. Y luego viene el practicar. Ustedes jóvenes todavía pueden practicar en casa, inclusive si no tienen hermanitos, con sus papás, en el trato mutuo, y también practicar en la iglesia. Sí, a veces nos dan cargos a los que son bautizados, cargo de niños o cualquier cargo, pero así con cualquier comentario que le hagas tú a un niño. O sea, si un niño lo observas y dices, ese niño tiene un lenguaje de amor que es el de palabras de afirmación, ¿no? Y tú quieres ser de bendición para él. Entonces le dices, niño, qué bonito te salió tu trabajo, vas a ser una gran persona. Entonces eso me va preparando para yo mismo poder ser así con mis hijos, y eso enriquece la vida de ese niño. Entonces propongámonos, jóvenes, hacer eso con los niños, ser de ayuda y no de tropiezo para los niños. Este es mi tema, hermanos. Comencemos ya, pero sí es imposible sin la ayuda divina, porque dice el texto, ¿podrá el etíope mudar su piel? Nosotros solos no podemos, pero con la ayuda de Dios sí que podemos. Claro que es una carrera larga de toda la vida, pero dice, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y sí se puede, hermanos. Que sea para honra y gloria de Dios.